Marwan Soto Antaki. Él es escritor, columnista del periódico Milenio Diario. Él escribe sus apuntes incómodos, es especialista en temas de Medio Oriente y de entrada le agradecemos mucho, como siempre, su buena disposición para ayudarnos a entender el contexto en el que se da este cese simultáneo y mutuo entre Israel y las fuerzas bélicas de Hamas en Palestina. Marwan, ¿cómo te va? Muy buenas noches, buenas tardes para ti aquí en México. Pepe, buenas tardes. Sí, a ver, entra en efecto ahora por las dos partes el cese al fuego, y quizá haya que entonces pensar qué quiere decir, ¿no? Que entre el cese al fuego una vez más algo en la región. Al final, ¿y de dónde viene un poco esto? ¿Y por qué no se dio de otras maneras? Quizás sean los puntos que tengamos que pensar. Hacia de dónde viene. Todas las partes han reconocido el papel de Egipto. Egipto ha sido tradicionalmente uno de los negociadores en distintas etapas del conflicto. A veces ha sido Jordania también, a veces ha sido Qatar. Ha habido rechazo, antes hubo un rechazo que se incorporó a Qatar. Pero incluso en el proceso que quería iniciar Qatar estaba metido Egipto. Hace unos días el presidente francés Macron tuvo una llamada tanto con Jordania como con Egipto y desde ese momento se empezó a decir que el rol de el país era crucial en lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué es importante esto? Porque al final se logra un cese al fuego por uno de los actores tradicionales que al mismo tiempo tiene, desde 2007, cuando Hamas ocupa el control de Gaza, le impone un bloqueo y controla el acceso de prácticamente la mitad de los insumos que lleguen a la región. ¿Qué es lo importante en paralelo fuera de este acuerdo? Que este cese al fuego fue negociado por un actor ante la incapacidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, gracias al veto de Estados Unidos, de que se llegara a algo. De hecho, la apuesta de Estados Unidos había sido lo que llamó Biden la diplomacia tradicional, antes de emitir un fallo. Aquí entonces entra nuestro gigantesco problema. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia con este fallo? Cambian los cohetes, hay un momento de tranquilidad. Al final los conteos, a mí se me hace muy perverso cuando se entran los medios a decir, bueno, y fueron 200 tantos muertos, 60 y tantos de ellos niños, como si fuera un score deportivo, porque al final, más allá de la tragedia que todo mundo vio en la televisión, resulta que no va a cambiar absolutamente nada. Ahora bien, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no pudo más con la presión internacional que lo acosaba. Más o menos, por un lado, o sea, sí tiene que ver eso, al final hay una parte, si quieres llamarlo, en una especie de lobbying internacional, donde le salía un poco el tiro por la culata, el exceso de violencia, la desproporción del ataque en contra de Hamas, el apoyo a Hamas no solamente en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania y en general en los países vecinos, junto con mucho apoyo en esta ocasión a la comunidad internacional, en general Palestina, no Hamas. Sí significó también una merma para lo que pensaba que podía hacer Netanyahu, pero por otro lado también Netanyahu lo que logró fue cumplirle a esta ultraderecha sobre radicalizada que le sirvió de alimento y que se transforma en su brazo de operación política. Al final, si lo piensas de esa manera, no pudo más. A mí me costaría pensar que no pudo más y que ese sea el único de los factores. También al interior pudo haber tenido presión y por otro lado también hay que encontrar cuál es la salida para después de esto. Hay otro costo que también se tiene que tener muy claro. Las acciones de Israel, como las acciones de Hamas, pero particularmente porque estamos hablando de Netanyahu, al final sí lograron sobre-radicalizar a un sector gigantesco palestino, donde teníamos, por ejemplo, y lo vimos, qué sé yo, desde el jueves de la semana pasada, protestas en Cisjordania, terreno de Fatah, terreno controlado por la Autoridad Nacional Palestina, por Mahmoud Abbas, donde se estaba terminando por apoyar a Hamas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que entonces el crecimiento de la violencia puede ser mucho más grande porque existe del otro lado gente que está apoyando la respuesta por parte de Hamas, con una gigantesca bronca. En el momento en el que el discurso venía diciendo, y eso lo vimos hasta hace unas 24 horas, por parte de Netanyahu, de que su plan era erradicar Hamas, cuando ese apoyo ya no solo era Hamas, sino un soporte social bastante grande, se enfrentaba también a mucho más que el sector meramente de la organización islamista. Así que al final se estaban quebrando demasiado las aguas.
Ahora, Marwan Soto Antaki, ¿qué va a seguir ahora? Lo que llama la Casa Blanca, Washington, la diplomacia silenciosa con Israel y Palestina, ¿va por ahí la presencia de Estados Unidos? Soy muy poco optimista yo, la verdad. Creo que sigue la indiferencia, y es la indiferencia la que nos llegó acá. El detonador pudo haber sido lo que platicamos la semana pasada, la orden de desalojo de Sheikh Jarrah, el avance de los asentamientos israelíes sobre territorio ocupado no reconocido como anexado de Israel oficialmente, pero ¿qué es lo que está pasando? Que hemos dejado que esto se cultive y que siga creciendo sin nada. Hay un sistema de apartheid. Human Rights Watch, por ejemplo, hace unas horas publica un texto donde dice abiertamente que, por ejemplo, el concepto de apartheid se separa de su concepción sudafricana, que gente como tú, como yo conocimos, y cuando se ejerce por parte de un Estado un control de bienes, de paso, registro de identidad, como lo hace Israel los palestinos, hay un sistema de apartheid. Es decir, que las razones y la naturaleza del conflicto siguen ahí más allá de este cese al fuego, y mientras no se atiendan esas condiciones no hay manera que se haga absolutamente nada. Mi preocupación con esto es que en general la diplomacia esta silenciosa de la que habla Biden, de la que habla también México, de la que habla el Consejo de Seguridad, de la que habla Alemania cuando se dice la solución de dos estados, terminó en las palabras vacías que han permitido la indiferencia y la omisión por parte de la comunidad internacional, y este tipo de cosas no se resuelven sin injerencia de la comunidad internacional. Marwan Soto Antaki, como siempre, muy agradecidos y reconocidos por esta colaboración especial. Muchísimas gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.